Hola, buen día para todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un video de cómo diferenciar un cabezal nuevo salido directamente desde la fábrica de Epson con un cabezal remanufacturado o usado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos cajitas. Por aquí tenemos el cabezal que es remanufacturado, pero lo vendieron como nuevo. Lo compré en AliExpress, estaba muy económico. Pensé que si lo iba a mandar a traer desde la China, de pronto desde por allá era más económico. Y por eso mismo también decidí hacer este video, porque hay mucha gente que de pronto quiere adquirir un cabezal en alguna tienda en línea y te dicen que es nuevo, pero en realidad no lo es. Entonces, por ejemplo, este cabezal comprado en AliExpress decía nuevo, por eso lo mandé a traer y de todas maneras estaba más o menos como en unos $22 y pues me pareció económico. Y dije, bueno, pues como lo mando a traer desde la China, puede que sí sea nuevo y por ser traído desde allá podría ser muy económico. Entonces de todas maneras mandé a traer este cabezal. Este cabezal funciona para varias referencias, entre ellas está aquí la Workforce 7610, pero precisamente se lo trajo para la Workforce 3640. Y entonces pues vamos a mirar cuáles son las diferencias, porque el que tengo acá es un cabezal directamente traído desde Epson. Entonces miramos que primero que todo la cajita es muy pequeña. Por aquí tenemos un código de barras, una marquilla. Aquí hay unas letras en chino, bueno, unas letras y números, y por aquí dice que está hecho en China. Por acá hay otro código de barras y bueno, es pequeña la caja. Y ahora vamos a mirar la caja del cabezal original, que sí es nuevo. Ya lo vamos a demostrar por qué es nuevo y cuáles son sus diferencias, para que ustedes sepan cuando reciban un cabezal si en realidad es nuevo o no. Y por aquí primero tiene este código, no sé qué más tendrá por aquí. Bueno, por aquí tenemos la parte, este es el sticker de el envío. Y bueno, primero vamos a revisar el cabezal remanufacturado vendido como nuevo. Les comento esto también porque en el momento que yo recibo este cabezal y lo ensayo en la impresora, no funciona correctamente. ¿A qué me refiero con eso? Sí lo reconoce, pero hay un color que creo que es el azul, el cian, el que tiene problema y no imprimía bien. Procedía de pronto querer destaparlo, pero no, estaba muy tapado. Entonces por eso deducí que ese cabezal no era nuevo y que además de eso estaba en mal estado. Entonces miren, primero que todo abrimos la cajita y viene en este empaque. Este es muy conocido porque incluso yo tengo otros dos cabezales remanufacturados que sí funcionaron, si estuvieron en buen estado, o sea, eran de segunda remanufacturados y sí funcionaron, pero en este caso no funcionó. Y lo primero para darnos cuenta, o que yo me he dado cuenta cuando son cabezales remanufacturados o usados, es que vienen en este material como plástico, como sintético, y viene de esta manera. Entonces bueno, lo sacamos desde aquí y viene así en esta parte, miren. Ahí está, para que lo distingan. Por aquí no tenemos nada más y vamos a seguir mirando qué tanto trae. Bueno, lo abrimos de esta manera. Ya este empaque, bueno, lo quitamos, ya lo miramos bien y aquí tenemos el cabezal. Primero que todo, pues conserva sus códigos originales, porque en mi parecer yo creería que no existen cabezales genéricos o fabricados por otra empresa que no sea Epson. Por tanto, los cabezales que les venden sí son originales, pero pueden que sean de segunda o usados o nuevos. En este caso, bueno, tenemos aquí el cabezal. Primero que todo, para mirar si el cabezal es usado, a veces aquí en los inyectores trae un poquito de tinta, se alcanza a ver un poquito. En este caso yo lo estuve reacondicionando, como quien dice, para que parezca nuevo. Entonces aquí en esta parte ya no se alcanza a mirar. Entonces bueno, por acá lo miramos que está en buen estado y por acá miramos que también parece que estuviera en buen estado. Normalmente el cabezal nuevo y el remanufacturado viene con unas líneas así como rayado, no sé si le alcancen a mirar. Y bueno, ahora vamos a sacar el otro cabezal para empezar a diferenciarlos. Entonces por acá, bueno, ya tenemos el cabezal, el original, y miren la diferencia. Viene en este empaque grande y plástico, por acá no hay nada. Y miren lo que trae aquí. Aquí tiene este número que no sé si tiene que ver con lo mismo acá. No, son distintos. Pero miren cómo viene. Y este sí, yo ya he comprado cabezales directamente traídos de Epson y vienen en este empaque, miren. Así de esta manera.
y bueno, lo abrimos por esta parte y aquí tenemos el cabezal. Primero que todo es que viene como, por así decirlo, embarrado con algo como un líquido, como aceitoso, parece como, tiene como una consistencia del líquido de destapacabezal, incluso yo creería que es eso lo que le colocan y lo envían, me imagino, inyectándole. Por aquí tenemos su cereal también, que es original, y miren que, bueno, sacamos, aquí también hay bastantes residuos de ese líquido y bueno, lo quitamos de aquí. Ahí están las primeras diferencias y por acá miren, está todo embarrado de esa sustancia que, como les comento, parece como líquido de destapacabezal. Y bueno, vamos a mirar el otro. Vamos a colocar por aquí así, igual. Los miramos que son iguales. Por la parte de arriba tienen el mismo grabado, no tienen como líneas de uso, porque lógicamente en esta parte no va ninguna presión. Y ahora sí, bueno, vamos a voltear este y volteamos este de acá. Y por aquí, bueno, encontramos las primeras diferencias. Y lo primero que nos damos cuenta es, por ejemplo, estos tornillos de aquí. Bueno, voy a hacer un poquito el cabezal por acá. Estos tornillos de aquí yo creo que ustedes los alcanzan a mirar y vienen un poquito como manchados de tinta. Entonces esa es una de las situaciones que de pronto podríamos darnos cuenta de que es usado. Aunque estos tornillos lógicamente los podemos cambiar por unos nuevos y podríamos pasarlo como nuevo. Lo otro, bueno, todos dos tienen por acá su cereal. No sé si lo alcancen a mirar, yo creo que por ahí está. Acá también, este también se lo alcanza a mirar. Y miramos que los tornillos de este de acá, si se los ve todos, que son nuevos. Y todos dos, como se pueden dar cuenta, tienen unas líneas, en este caso horizontales. Todos dos las tienen, miren. Este de acá también. Pero en lo que sí nos podemos dar cuenta si en realidad es un cabezal usado, es porque cuando el cabezal se coloca en la chupa de la impresora, esa chupa va marcando en la parte de abajo del cabezal y con el tiempo se va a demostrar. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar este cabezal que es el nuevo, el que viene directamente desde Epson, y lo miramos que está íntegro, no tiene ninguna marca. Y por ejemplo, vamos a mirar este que está por acá. Y no sé si ustedes alcancen a mirar, tiene una lineecita por aquí, por los bordecitos. Y eso indica de que este cabezal ya ha estado tocando una chupa. Entonces ahí está. Esa es la prueba más concreta para saber que es un cabezal remanufacturado o usado. ¿Y por qué también he decidido hacer este video? Porque miren que yo compré este cabezal en AliExpress, como les había comentado, y no funcionó. Yo coloqué mi reclamo también para que sepan mi experiencia, y el vendedor ya me empezó a sacar excusas de que el cabezal era nuevo, de que tenía que funcionar y era de pronto culpa mía de que el sistema continuo que yo tenía en la impresora no estaba funcionando correctamente o que mi impresora tenía algún problema. Pero primero que todo, no tenía problema porque sí reconocía este cabezal, lo único que era que no imprimía bien. Y entonces yo les grabé un video, porque eso es lo que pide AliExpress, que le mandemos evidencia de lo que nosotros estamos diciendo. En este caso era que no funcionaba, que no pintaba, no imprimía y que además era usado. Entonces me tocó hacer un video mostrando que el sistema continuo estaba correctamente instalado y que no imprimía correctamente sus test de inyectores. Y para demostrar de que el cabezal era usado, saqué el cabezal mostrando el serial con el que ellos me lo habían enviado y le mostré esta parte que se nota aquí. Incluso yo ya intenté con alcohol isopropílico limpiarle esa parte y no se desgastó, o sea, no limpió esa marca que queda aquí en esta parte. Entonces ahí sí no hay nada que hacer. Cuando esto está gastado ya no lo podemos restaurar, y esa sería la prueba más verídica para saber cuándo un cabezal es usado o es nuevo. Lo demás, pues la forma física lógicamente son iguales, porque lógicamente los fabrica solamente Epson. Otra cosita de las que también podemos mirar es en la parte donde ingresa el flex del cabezal. También podemos ver que acá están todos del mismo color, como dorado. No sé si ustedes alcancen a mirar. Y si vamos a mirar el de acá, a veces hay unos punticos negros, y eso a veces es cuando el cabezal en alguna ocasión estuvo en corto. Y hay que tener mucho cuidado con eso, de que cuando recibamos un cabezal debemos revisar esta parte, porque a veces cuando están negros hay la posibilidad de que estos cabezales estén en corto y te puedan dañar la tarjeta madre de la impresora. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y en conclusión, también les quiero comentar lo siguiente,
que en cuestión de cabezales, por ejemplo, si tenemos un cabezal remanufacturado o usado y funciona bien, pues no importaría si no es nuevo. O sea, por ejemplo, si yo hubiese mandado a traer este cabezal que me dijeron que era nuevo y no hubiese sido nuevo, que yo me hubiera dado cuenta de esto, de todo eso. El todo es que imprima bien. Si hubiera impreso correctamente, lógicamente que yo no me hubiese quejado y hubiese montado ese cabezal y lo hubiese usado con normalidad, porque lo que importa es que el cabezal esté imprimiendo correctamente y a veces no importa mucho si es nuevo o no. Lo único que ya sabemos es que con un nuevo vamos a la fija de que montamos el cabezal en la impresora y va a funcionar sí o sí, mientras que en los de segunda o remanufacturados no sabemos hasta el momento que lo montemos, y cuando lo montamos y ese cabezal usado está en buen estado, perfecto, podría funcionar durante muchísimo tiempo, muchísimos años, lógicamente quedándole un uso continuo. Lo otro, cuando cambiamos de cabezal y lo empezamos a usar, eso también indica que este cabezal puede tener la misma suerte que el cabezal que estuvo anteriormente. ¿A qué me refiero con eso? De que si tu cabezal anterior, el primero que tuvo la impresora, se tapó de pronto por el no uso, este cabezal puede tener la misma suerte. Si lo dejamos de usar, lógicamente que este cabezal también se va a tapar. Por tanto, se recomienda el uso constante de la impresora, estar imprimiendo constantemente a varios colores, sacando entes de inyectores semanalmente para mirar en qué estado está. Si se daña, hacer una limpieza de cabezal y así tendremos un cabezal durante mucho tiempo para su uso. Y el último punto por explicar es que a veces hay personas de que cambian el cabezal porque el anterior cabezal intentaron destaparlo, lo pusieron en corto y cuando montaron todo el cabezal ya no imprimió nada, o sea 0 y dicen no, ese cabezal ya falleció, ya no funciona y compran otro y en el momento que lo montan tampoco funciona nada. Eso ya no es problema del cabezal, eso es problema de la tarjeta madre, que por intentar lavar el primer cabezal lo colocaron en corto, hicieron una falla en la tarjeta, por tanto cualquier cabezal que coloquen no va a funcionar ninguno, va a imprimir en 0. Entonces hay que revisar esa parte primero. Por aquí les dejo un video de más o menos de qué trata esa parte de cuando se queman los fusibles en la tarjeta o los transistores. Entonces eso también para que lo tengan en cuenta. Yo creo que no se me queda nada más en este video. Cualquier cosita adicional pues la voy a colocar en la descripción del video, y los que lleguen a este video y tengan algo que aportar a esta explicación, lógicamente que es bien recibida, y la pueden colocar también ahí en los comentarios y la podremos discutir pues todos a ver qué tal, si llegamos a las mismas opiniones o hay otras maneras de pronto de saber cuando un cabezal es nuevo o remanufacturado, y entre otras. Y bueno, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir al canal. También me gustaría que me dejes tu comentario, qué te parece todo lo que acabamos de mirar, y si te gusta el video, lógicamente que le puedes dar un pulgar arriba, un like, eso me ayudaría bastante a seguir creciendo en el canal. Entonces ya nos vemos más adelante con otro video, que estén bien y chao.